Mensaje directo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos en sus casas? Comenzamos esta edición de Mensaje Directo, ya miércoles 28 de septiembre. Vamos a hablar de la situación de calle y también de los albergues acá en la región del Biobío. Para esto nos acompaña Francisco Gatica, quien es analista económico del Observatorio de Cor Biobío. Hola, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias igual por acompañarnos en esta edición. Igual saludamos a Daniela Sánchez, jefa de Operaciones Social Territorio Gal de Cristo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar con nosotros en esta noche. Comenzamos ya analizando todo lo que está sucediendo acá en la región del Biobío, porque según el Registro Social de Hogares, hay 1.490 personas acá en la zona que ya están en situación de calle. Primero le pregunto a Francisco, ¿cómo puede ver esta situación acá en la región del Biobío? Mira, yo creo que en general tenemos que ubicarlo en un contexto. La región del Biobío tiene una tasa de pobreza. Dentro de esa tasa de pobreza está lo que se llama pobreza extrema, ¿cierto? Y pues debajo de eso está la situación de calle. Cuando hablamos de pobreza extrema estamos hablando de un hogar que no logra tener para su consumo calórico diario. Por lo tanto, estamos hablando de gente que está, por así decirlo, en la situación de mayor vulnerabilidad, de mayor desprotección del punto de vista social. Ese es el contexto. Y el resultado también lo tenemos que ver por elementos que son estructurales en la región del Biobío. Nuestra región es una región que presenta una situación de pobreza mayor en relación al resto de las regiones. Tenemos una región en proceso de reconversión de su mano de obra, zonas donde tenemos crisis también en la agricultura, hay una pobreza rural relativamente dura, por lo tanto el escenario es bastante más complejo. Lo que sí me interesa mostrar es el marco completo. Estamos hablando de una región que tiene mayor tasa de pobreza, pero que además tiene pobreza extrema y que además debajo de eso tenemos esta situación de sin calle. Y ahora si aterrizamos los 1.490 personas a los albergues. Y para eso le pregunto a usted, Daniela, ¿cómo lo pueden ver? ¿Cómo es la situación allá en los recintos? Sí, mira, bueno, comentar a propósito del dato que dabas tú, de pobreza, la persona en situación de calle no es una elección que ellos hagan de estar en la calle. Más bien responde a una situación estructural de pobreza en el país que ha ido aumentando en el último periodo. Y efectivamente esos 1.490 personas que tú mencionas tienen rostro, tienen historia y muchos de ellos llevan una larga trayectoria en situación de calle. No es una situación del día a la mañana, por supuesto que en el último periodo ha aumentado. Y en ese sentido, bueno, todos los dispositivos que tiene el Estado, más los que tenemos los privados, no son suficientes para cubrir esta necesidad de hecho, pero sobre todo de reinserción social que requieren las personas en situación de calle. Bueno, se habla de 1.490 personas, pero no todos asisten a los albergues. Y además, a los albergues, además de la gente en esta situación, ¿asisten otro tipo de personas también? Mira, comentarte que en general, en todo el año, existen dispositivos permanentes que son administrados por privados y en algunos casos en colaboración con el Estado. Entre esos estamos nosotros, como institución, como Hogar de Cristo, tenemos 3 dispositivos permanentes, no solo en el periodo de invierno. Tenemos un dispositivo en Los Ángeles y 2 acá en Concepción para que las personas pernocten en esos lugares. Y además, también el arzobispado tiene un dispositivo permanente con ayuda del Estado. Y, por supuesto, a esto se suman todos los albergues en periodo de invierno a través del Estado. Y en este sentido, bueno, quienes hacen uso principalmente de este espacio son las personas en situación de calle. En el último tiempo sí hemos visto, y eso a propósito de la experiencia que tenemos como Hogar de Cristo en nuestros 3 dispositivos, es que también han llegado personas migrantes. Pero eso ha sido temporal, no es una realidad, como digo yo, la realidad de las personas en situación de calle que llevan 5, 10, 15 años en esta condición. Las personas migrantes, cuando llegan a la ciudad y no tienen ninguna red a la cual acudir, van a los dispositivos, albergues o hospederías permanentes como la nuestra, pero eso es por un periodo hasta que logran generar ingresos y ellos puedan arrendar o ir a vivirse a algún lugar. Entonces, en general, quienes ocupan esto mayoritariamente son hombres, igual hay mujeres en situación de calle, pero en un porcentaje menor, y en el último tiempo hemos tenido población migrante.
Igual ante eso, bueno, hablaba de problemática que había en la región del Biobío. Para eso le quiero preguntar a Francisco, ¿cuáles serían estas problemáticas sociales? Porque hay un incremento de la gente que está en situación de calle. Años anteriores, si bien la cifra no se ha disparado completamente, siempre ha estado como dentro del último año sobre los 1.300 y todo, pero hace un par de meses ya hubo un cambio de unas 20 personas aproximadamente solamente acá en la región del Biobío. Sí, yo creo que primero que todo una zona densamente poblada. Por lo tanto, hay que compararla con las zonas que tienden a ser similares. No olvides esto que Concepción es hablamos de la conurbación. Por lo tanto, tenemos un fenómeno de densidad poblacional que uno podría también compararlo con Valparaíso o con algunos sectores de Santiago. Primera variable. La segunda es que hay que distinguir algo que planteaba muy bien Daniela, respecto a la naturaleza de la condición de pobreza, porque en algunos casos podemos tener situaciones transitorias, donde una persona pudo haber perdido el empleo, pudo perfectamente haber perdido su hogar, porque esto tiene un efecto multiplicador. Yo pierdo mi empleo, dejo de pagar las deudas, luego dejo de pagar las deudas, se empiezan a surgir otros elementos más y termino en situación de calle. Pero si esa persona efectivamente el mercado laboral o la sociedad lo reintegra, perfecto, es una situación transitoria. De la situación más dura, más permanente de una persona que toda su vida ha estado en situación de calle, y que finalmente cuesta mucho más desde el punto de vista de la política pública sacarla de esa situación. Yo creo que es importante que las políticas públicas logren distinguir la situación transitoria de la situación permanente. ¿Cree que no se está realizando hasta ahora esa distinción? Yo creo que primero nos falta quizás más elementos de análisis para entender los factores que puedan explicar por qué una persona puede caer en situación de calle, en situación de pobreza transitoria o en situación de pobreza extrema. Se han hecho análisis. Pero tenemos también dos grandes líneas. Una línea que está asociada a entender la pobreza en su factor multidimensional, que es la CASEM-CADEM, y la CASEM, se me confunde, la CASEM que se va a estar tomando ahora a partir de noviembre. Sí. A partir de noviembre y vamos a tener resultados el próximo año, ¿cierto?, del registro social de hogares, que es el elemento que finalmente también tiene un sesgo, que son aquellas personas que buscan ayuda. Porque probablemente hay un sector de la población que puede estar en situación de pobreza, puede estar en situación de calle, pero que no pide ayuda, ¿cierto? Y ese es un punto ciego para las políticas públicas. Entonces, todavía tenemos una suerte de división. Está aquellos que, como la CASEM, que entiende la pobreza en su nivel multidimensional y que toma una encuesta a 71.000 familias, ¿cierto? A partir de variables como habitabilidad, hogares, temas vinculados a educación, temas vinculados a ocupación, y el registro social de hogares que opera principalmente bajo la lógica de que él levanta la mano. Aquella persona que pide la ayuda se le entra al registro. Por lo tanto, hay todavía sesgos, falta información y por lo tanto faltan también estudios que nos permitan identificar con mayor claridad las trayectorias de pobreza, que es finalmente la movilidad, que es el gran tema que está debajo de la mesa. La gente que no pida ayuda, ¿qué pasa con ellos? Le pregunto a Daniela, bueno, sabemos que hay otras organizaciones, ONG, que realizan actividades, Iglesia Evangélica que también nos ve la noche entregando, bueno, el pan al prójimo en algunas, entregando ciertas ayudas. Y por eso le quiero preguntar a usted, parte de las funciones que realizan todo como institución y como también parte de los albergues para estas personas. Sí, quisiera mencionar antes de eso que efectivamente se ha hecho un esfuerzo desde el Estado para registrar a las personas en situación de calle, a propósito del registro calle, ¿ya? Sí. Que es el que nos da este dato. De hecho, hay algunas instituciones como la nuestra que nos sumamos al registro de calle para las personas que estaban en los puntos de calle, porque efectivamente es mucho más fácil cuando alguien busca ayuda o cuando está en un dispositivo habitual como una hospedería, un albergue, poder registrar, hacer el registro social de hogar. Pero este año se ha hecho un esfuerzo, por lo menos de eso hemos sido parte nosotros también, instituciones privadas, de acompañar a aquellas personas que no buscan ayuda, pero necesitamos registrarla. Así que se ha ido avanzando en eso. No obstante, la política pública sí tiene brechas muy, muy importantes con las personas en situación de calle, porque uno de los derechos básicos, y para cualquier ser humano, es tener un techo. El derecho a la vivienda. Entonces, por muchos años, y en eso también nuestras instituciones, por un periodo muy largo, caímos en un asistencialismo y no generamos cambios profundos, pero ya desde hace varios años, a través de la experiencia, también a través de la experiencia internacional, se ha comprobado que el primer derecho para las personas en situación de calle es el derecho a la vivienda. Cuando las personas
tienen la oportunidad de tener un techo digno, logran generar y movilizarse para un cambio. De hecho, hay experiencias bien innovadoras, pero que aún son muy pequeñas en el Estado, como una política que se llama Derecho a la Vivienda Primero, que acá en la región lo está desarrollando, lo está ejecutando la Fundación CATIM, y en la cual personas en situación de calle que llevan una larga trayectoria y que tienen ya una edad sobre los 50 años, se les otorga una vivienda que comparten con otros compañeros, y eso ha sido muy exitoso porque además de otorgarle la vivienda por un periodo, se les acompaña también a través de profesionales que motivan ahí un plan de desarrollo para cada uno de ellos. Entonces, ¿ha sido bien recibida esa iniciativa? Es una tremenda iniciativa que se está desarrollando solo en algunas comunas del país, no es una política todavía pública que esté en todo, por eso la brecha aún es muy grande y en ese sentido no basta con tener albergue, no basta con tener hospedería, sino más bien incentivar a que la política pública avance en darle oportunidades y también un techo digno a las personas en situación de calle. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías, Javiera, es muy importante el trabajo que hace la comunidad. Aquí no es solo una labor del Estado, sino también de la sociedad civil, y en eso los ejemplos que tú dabas es algo que vemos habitualmente, y debo decir que en la región del Biobío nosotros vemos muchas expresiones de solidaridad de las iglesias evangélicas, de las iglesias católicas, de colegios que a propósito de la pandemia no pudieron salir, pero de igual manera estaban preocupados en que donar, de las universidades también de la región, en la cual ellos quieren aproximarse. Nosotros ahora en julio incluso salimos con el Seremi de Desarrollo Social a la noche más larga como un símbolo, digamos, del dolor, de la exclusión que viven las personas en situación de calle cuando están al intemperie. Pero nosotros sí vemos gestos ahí de la sociedad civil movilizada, solidarizada, en empatizar con esta realidad, porque efectivamente es una realidad que si nosotros pasamos en el día, para muchos es invisible o indiferente. Bueno, pero cuando llega la noche o el invierno, podemos palpar las consecuencias que tiene el vivir en situación de calle. Hoy se entregó también frazadas, lo vimos en la nota anterior, se hizo esa campaña con la cartera de desarrollo social para hacer todo lo que está ocurriendo igual en la zona, importante también. Y mencionaba igual el tema de la pandemia, y para esto igual le quiero preguntar a Francisco, ¿cómo ve la pandemia y el alza también de personas en situación de calle? Sí, yo quiero reforzar una idea que plantea Daniela, de la gente que está sin techo. Chile tiene un fuerte déficit habitacional. Y fue porque el tema quedó en las manos del mercado. Efectivamente, hasta hace algunas décadas, el Estado tenía la posibilidad de construir vivienda, pero eso pasó hoy día a manos de los privados. Bueno, ya discutimos en el contexto constitucional, pero hoy día tenemos una brecha muy importante desde el punto de vista de gente que no tiene hogar, y el segmento de construcción de vivienda social se frenó. Esa es la verdad. Entonces nos encontramos con que hay una cantidad de interés importante de allegados, de gente que no tiene techo, y que el mercado de la construcción no lo logra, que no le logra dar una solución. Fue tan fuerte este tema que en la década del 90 nosotros estábamos discutiendo de qué sucedía con la habitabilidad de la gente que tenía techo. ¿Se acuerdan, no? Cuando decían, mira, se le construye una vivienda pero no tiene parque, no tiene servicio. Pero fue tanto el nivel de freno de la construcción de ese sector que finalmente hoy día tenemos un segmento de sobre 600.000 personas que está sin techo, sin hogar. Sin una vivienda. Y eso acá en la región del Biobío el déficit es de 40.000 viviendas, claro, solamente acá en la región del Biobío. Solamente en la región del Biobío. Entonces, aquí voy yo que efectivamente se complotaron muchas variables y una mala política pública que derivó que hoy día, en un país que, entre comillas, está en la OCDE y que pretende ser desarrollado, no tenga una solución para esas personas. ¿Sí? Y ante eso, ¿qué pasa con COVID-19? ¿Aumento de gente en situación de calle? Finalmente provocó un freno a lo que es la posibilidad también de ofrecer vivienda, provocó un freno a este mercado inmobiliario. Por otro lado, también el COVID provocó un punto ciego con respecto a los problemas que estaban sucediendo de habitabilidad y que cuando volvemos a la normalidad, nos reíamos antes de entrar a la sala porque el 1 de octubre vamos a andar sin mascarilla. Claro, ahora que volvemos a la normalidad, esos temas que estaban sumergidos, subterráneos, van a salir con fuerza. Y uno de los temas justamente de la demanda de techo. Y ante eso, igual, todo lo que pasó con la pandemia COVID-19, le quiero preguntar a Daniela, ¿cómo vivieron esto desde el hogar?
Mira, yo creo que como todo el país nos pilló de sorpresa, nos tuvimos que adaptar rápidamente nosotros en un par de semanas. Teníamos implementado toda una estrategia de cuidado a las personas en situación de calle y también a nuestros equipos de trabajo, que quiero mencionar y agradecer profundamente porque los equipos del Hogar de Cristo funcionaron 24/7 durante todo el periodo de la pandemia, así como aquellos profesionales del área de la salud, también las personas y los trabajadores de trato directo y los profesionales del Hogar de Cristo. Y en ese sentido, nosotros hicimos una invitación a las personas en situación de calle que viven temporal o un poco más extendido en nuestros 3 dispositivos de la región, tanto en Los Ángeles como los 2 que tenemos acá en Biobío. Entonces, así como nosotros, cada uno se cuidó en su casa, cuidó a su familia, a sus seres queridos, nosotros también cuidamos a las personas en situación de calle. Entonces, se les invitó voluntariamente a hacer cuarentenas al interior. Entonces, eso implicó que dispositivos nuestros que son solo nocturnos se transformaron en dispositivos 24/7, de noche y de día. Eso implicó que ellos, hubieron casos excepcionales que decidieron no ser parte de las cuarentenas y, por supuesto, ellos se fueron a otros lugares, pero quienes aceptaron esta invitación de quedarse a hacer cuarentena estuvieron muy bien cuidados y sabes que surgieron experiencias muy positivas y también de cambio de las personas en situación de calle porque reforzaron algo que a veces nos cuesta a todos, que es la vida en comunidad. Entonces, al hacer esta cuarentena ellos pudieron protegerse, ser vacunados, tenemos una alta tasa ahí de vacunación de nuestros participantes, estuvieron también en cuarentena o en cuidados especiales en caso de contagio, ahí hubo una muy buena y sigue siendo una buena vinculación con la red de salud, con los CEFAM que están acá en la comuna de Concepción, un trabajo muy bueno, preventivo también, de testeo y de atención a las personas en situación de calle. Entonces, ¿Cómo fue la planificación algo bien especial también? De ese periodo. ¿Cómo fue la planificación también? Porque fueron, 2 años donde sí hubo mucho confinamiento y también preguntarte cómo fue la recepción de las personas, ¿se llenaron los albergues? Yo creo que sí, mira, porque si hay algo, un techo y una vivienda digna es algo que nos da seguridad a todos. Es una necesidad básica humana. Y así lo dicen los estudios de psicología también y de psicología social. Por tanto, el que ellos estuvieran protegidos en ese periodo fue algo muy importante para ellos. Entonces, yo te diría que la gran mayoría aceptó, solo algunos casos que decidieron partir, pero la gran mayoría porque ya la calle es muy inhóspita para las personas en situación de calle, es muy excluyente. Entonces, piensen en el contexto de pandemia, no había nada, no había trabajo, que muchas de las personas que participan en nuestros dispositivos tienen trabajo en el comercio ambulante, trabajo un poco precarizado, pero trabajan en ello, y en este periodo no había nada. No habían tampoco servicios básicos como ducha, agua, baño, para que ellos pudieran acceder en espacios públicos, porque todo estaba cerrado. Entonces, la gran mayoría accedió a ir a dispositivos permanentes como los nuestros o a los que puso el Estado, y eso implicó que hubiera una integración bien interesante y también un trabajo a desarrollar, personas que estuvieron dispuestas, por ejemplo, en ese periodo a empezar un tratamiento por consumo problemático de alcohol y droga, algunos que se entusiasmaron por estudiar, algunos que retomaron contacto con su familia, porque esto fue un periodo que implicó también reflexión profunda y de trabajo individual y grupal al interior de las hospederías, por lo menos del Hogar de Cristo. Felicidades igual entonces por ese trabajo, amplia cobertura entonces que tuvieron desde el hogar, por eso los felicitamos. Y ahora hablar de todo lo que está pasando, ya si bien hablamos de la pandemia, ¿cómo estarían las políticas? Y para eso le quiero preguntar a Francisco, ¿cómo se ve ya que estamos al alza? ¿Estaremos ya listos para poder enfrentar esto o aún hay una gran brecha y falta aún para alcanzarlo? Yo creo que hay que entender 2 cosas. La primera es tratar de entender por qué una familia que estaba integrada socialmente llega a una situación de pobreza. Yo creo que hay que entender la causa. Los estudios, por lo menos de movilidad social, que tratan de entender la encuesta CACEM en varios años, identifica que hay 3 factores. La primera, la pérdida del empleo, ¿cierto? Cuando tú pierdes el empleo, ya al cabo del tercer mes
probablemente estés pasando una situación de mucho estrés financiero y eso te afecta. Si eso se alarga 6 meses, por lo tanto ya empieza a ser cada vez más complejo. La segunda fuente de generadora de pobreza es la enfermedad catastrófica, ¿cierto? O sea, que yo esté enfermo, que el jefe de hogar o jefa de hogar esté enfermo, indudablemente impacta en la calidad de vida. Y el tercero, el número de hijos. Sigue siendo un tema, según las estadísticas. Bueno, entonces, en la medida que las políticas públicas aseguren empleo, en la medida que las políticas públicas brinden redes de apoyo, y en la medida que las políticas públicas logren generar ciertas condiciones básicas de habitabilidad, de calidad de vida, este tema, la pobreza va a disminuir. Pero si dejamos que las cosas funcionen solamente por la fuerza de la naturaleza, la pobreza va a aumentar. ¿Cuáles son fuerzas que ayudan a la movilidad social positiva? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación tecnológica, la educación para el trabajo. Eso ayuda a que las personas puedan dar saltos en su calidad de vida. Entonces, es bueno tener políticas públicas que estimulen, que corrijan esa caída de personas de situación de integración a pobreza y tener políticas públicas que ayuden a que las personas puedan dar saltos positivos en su condición social. Igual todo lo que está pasando con los albergues, igual está toda la temporada que está sucediendo ahora y va a analizar más la situación acá a nivel nacional. Va a ser todo esto a la vuelta de esta pausa comercial. No se despegue nuestra sintonía. El gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos, suelo, aire, agua y el paisaje en su totalidad. Todos estos elementos constituyen los ecosistemas, que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras. Los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles. Los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor. De los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales, objetos y tecnologías. Además, extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos. Otros servicios son la regulación de procesos naturales, como la polinización, la regulación del clima y los ciclos de nutrientes. Los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales, regulan la temperatura local, purifican el agua y el aire. Los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas. Los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes, inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país. Todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan. Por ejemplo, gracias a la acción de miles de organismos, se forman suelos fértiles, esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos. Estos ecosistemas, a su vez, contribuyen en la calidad de muchos productos. Los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos, y al modificar alguno de sus componentes podemos generar un impacto en toda la red. Estos servicios son irreemplazables, incluso con tecnología. Su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo. El bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios. Conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia. Con nuevo horario en la Comunidad del Contenido, desde las 17 a 20 horas nos encontramos por las multiplataformas de TVU. Hemos puesto en evidencia y desde el punto de vista diagnóstico las dificultades que tienen las mujeres en el ámbito deportivo.
no solamente en la práctica de realizar algún ejercicio ni participar en competencias, sino también en la dirigencia, que es importante. Siempre destacamos, ¿verdad?, el trabajo de las redes de exalumnas y exalumnos de la Universidad de Concepción, y esta que es una red muy activa, tiene ya un encuentro agendado presencial en Chillán. Una bala tener un año tranquilo, se puede dar el lujo, relajado, invicto, el gran invicto del fútbol chileno en algún momento, y aseguró ya su clasificación a la próxima etapa del campeonato de Tercera B. Recuerden, de lunes a viernes desde las 17 horas nos encontramos acá en la Comunidad del Contenido por las pantallas de TVU. Y ya estamos de regreso acá en Mensaje Directo, miércoles 28 de septiembre. Nos acompaña Francisco Gatica, analista económico del Observatorio de Cor Biobío, y también Daniela Sánchez, quien es jefa de Operaciones Social Territorial del Hogar de Cristo. Estamos hablando de la situación de las personas en la calle y también de los albergues. Y no queremos quedar con ese tema, porque si bien en invierno sabemos que aumentan los albergues, ¿qué pasa en esta temporada cuando las temperaturas suben? Y para eso le pregunto eso a Daniela. ¿Qué pasa ahora con los albergues en esta temporada y también la temporada estival? Mira, como yo les decía al inicio de la entrevista, hay dispositivos que son permanentes. Esos dispositivos son del mundo privado, acá en la ciudad como en otras comunas, pero también escuché hoy día al Ceremi de Desarrollo Social que se iba a alargar la extensión de algunos dispositivos de albergue, y eso lo aplaudimos porque independiente, digamos, del cambio estacional, hay muchas personas en situación de calle. Por tanto, por lo menos hasta fin de año van a seguir funcionando algunos albergues. Hoy día vi que el Ceremi visitaba el albergue de Talcahuano, y en el caso nuestro funciona los 365 días del año, los 3 dispositivos que tenemos. ¿Y cómo puede ver la situación que ocurrió en verano de este año? Solamente 2 albergues funcionan acá en la región del Biobío. ¿Cree que falta más apoyo al respecto y espera que este 2023 cambie esa cifra? Sí, es que ahí el cambio tiene que ver con la política pública. Si bien es muy importante en periodo de invierno la disponibilidad de camas en albergue, porque hay personas que mueren a consecuencia, digamos, del invierno. Todos los años hay cifras negras respecto a eso, y por tanto el que haya un dispositivo de albergue impide que las personas en situación de calle fallezcan a la intemperie. La política tiene que avanzar, como decía yo, al derecho a la vivienda. Hay una muy buena experiencia de casas compartidas en la cual puede vivir un grupo de personas en situación de calle. También la experiencia nuestra ha sido optar también por otras alternativas, innovar en eso. Nosotros hemos podido, por ejemplo, derivar a muchos adultos mayores en situación de calle a departamentos nuevos, casas nuevas, a través de los subsidios de arriendo que tiene el Estado. Nosotros ayudamos en esas postulaciones. De hecho, hoy está vigente postulaciones de subsidios de arriendo. Entonces, vamos buscando distintas alternativas que cubran la posibilidad del derecho a la vivienda. Hay personas que, por ejemplo, trabajan y se les motiva a que ellos puedan reunir recursos y puedan vivir con otras personas, arrendar en comunidad. Entonces, los albergues son una solución paliativa para el invierno y muy importante, pero lo más importante es poder avanzar en la política pública y dar distintas alternativas. No hay solo una única solución para las personas en situación de calle. Por eso es tan importante la inversión que el Estado puede hacer en programas psicosociales, de tratamiento, de apoyo en salud mental para las personas en situación de calle, porque son muchas las problemáticas que ellos les aquejan. Francisco, ¿cómo ve esa situación de inversión del presupuesto? ¿Cómo cree que se puede llevar a cabo para poder combatir esto? Porque el derecho a la vivienda, si bien hablamos de albergue, como lo comentaba Daniela, el problema va más allá del derecho al hogar.
Sí, pues yo creo que hay un tema fundamental. Coincidencia, quizás no, pero ahora se supone que mañana el presidente Boric lanza el presupuesto 2023. Algo hemos conversado acá también y vamos a estar todos los actores locales expectantes para ver cómo va el presupuesto en materia social, cómo va el presupuesto en materia regional. Yo creo que hay que ver cómo efectivamente el nuevo Poder Ejecutivo manifiesta la definición política en una expresión presupuestaria. Y hay que ver efectivamente cómo se comporta el presupuesto MDS, cómo se va a comportar los traspasos, cómo va a ir el FNR, etcétera. Está todo vinculado. Ahora, tomando algo que planteaba la señora, hay dos temas que yo creo que son luces amarillas, que tan indirectamente afectan a la situación de calle. Una es el encarecimiento de la vida. Claramente el aumento de la inflación que nosotros vamos a tener este año y el próximo año va a provocar que muchas personas que estaban en situación de integración social estén en situación de pobreza y gente que está en situación de pobreza vayan a pobreza extrema. Porque finalmente el costo de la canasta de la vida aumentó probablemente en un 16% ya. Y eso va a impactar en la pobreza. Tenemos que entenderlo así y es un fenómeno macroeconómico que impacta en este elemento que es pobreza, que va directamente vinculado. Y el otro elemento, ya un poco para ir cerrando, es que probablemente con tasas de crecimiento del 0% o menos 1,5%, vamos a tener personas que van a perder sus trabajos. Eso va a afectar indirectamente por efecto multiplicador a la gente que está alrededor de, y eso indica que probablemente vamos a tener mayor tasa de pobreza. Las estimaciones más o menos dan cuenta, o por lo menos 2 puntos porcentuales, o sea, va a pasar del 13,2, el promedio nacional es 10,8, a 2 puntos porcentuales más según los análisis. Y eso tiene un efecto cascada hasta llegar finalmente a situación de calle. De hecho, de eso igual le quería preguntar, porque durante la jornada de ayer, una de las notas que realizamos también, las personas comentaban, con la misma cantidad de dinero me llevo menos productos. Así es. Los sueldos siguen siendo los mismos, pero la inflación aumenta. Del Banco Central llaman a la calma, pero ¿cómo puede ver la situación? Se llama a la calma por un lado, pero por el otro no se ve solución para las personas que están desde las casas. Sí, yo creo que hay dos cosas. La primera es que en Chile hay personas que trabajan y que son pobres. Por un tema de costo de la canasta de vida. Eso siempre ha sido hace mucho tiempo. O sea, nuestro mercado laboral igual es precario, los sueldos no son elevados y el costo de la vida es caro. Y eso obliga que en un hogar tengan que trabajar varias personas justamente para poder tener un sustento. Por lo tanto, hay que sacarse la idea de que aquella persona que es pobre es aquella que no trabaja. No es así. Tenemos un fuerte contingente de personas que trabajan y son pobres. Ya ese es el primer mito que hay que sacarse, porque es una construcción social lo que está detrás. Y en segundo lugar, efectivamente el costo de la vida está subiendo. En la primera parte de este año era la inflación provocada por la mayor demanda agregada, por los IFE y por el 10%. Hoy día ya son factores externos. La guerra en Ucrania, que no aspecta bien, ¿vale? El costo de los cereales, el costo del petróleo, el costo del dólar. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a comprar juntos, que es una buena alternativa de generar ciertas economías, juntarse un grupo de familia en un barrio determinado y comprar juntos, cotizar hasta cansarse y buscar la posibilidad de ir generando ciertas decisiones que privilegien lo fundamental, bien, en la escala de consumo. Vale decir, lo fundamental es techo, comida, y lo demás va a tener que esperar. Lamentablemente es así, se nos viene un periodo complejo. Igual el tema de la reintegración es importante. Y para eso le quiero preguntar a Daniela, ¿cómo lo ven y cómo pueden ayudar a una persona? Bueno, si bien cuesta que salga una persona de situación de calle, si se está realizando ahora y qué se necesita para poder realizar esto. Sí, también ahí yo creo que es bien importante que las personas sepan que hay experiencia exitosa y hermosa de personas en situación de calle que han salido de esta condición y han podido desarrollarse plenamente. Y en ese sentido, yo creo que uno de los elementos esenciales tiene que ver con las redes que tienen las personas en situación de calle. Es muy importante para las personas, para poder incluirse socialmente, poder tener apoyos, por ejemplo, bueno, ya hablábamos de la política en términos de vivienda, pero también apoyo en salud mental para aquellas personas que llevan mucho tiempo,
que tienen algunos cuadros y que requieren apoyo en esa línea. También todo lo que tiene que ver con derechos, como derecho a la educación, derecho al empleo, también actividades recreativas, culturales, o sea, poder integrarlo en todas las áreas de la vida que tenemos los seres humanos, y que las personas en situación de calle no son distintas, son personas que también tienen anhelos, tienen proyectos. Por tanto, ahí es muy importante que las políticas sean integradas, que no sean políticas aisladas, más bien que sean intersectoriales. Nosotros acá en la región hemos tenido muy buenas experiencias también a propósito de la colaboración público-privada. Nosotros hasta hace un par de meses estuvimos terminando de desarrollar un proyecto gracias al gobierno regional en la ciudad de Los Ángeles. Pudimos contar ahí con un equipo psicosocial, por ejemplo, de terapeutas, de psicólogos, de TENS también, técnico de enfermería de nivel superior, para acompañar a las personas en situación de calle de la hospedería. Y fue muy exitoso porque ese trabajo interdisciplinario con las personas en situación de calle permitió que ellos también se motivaran, por ejemplo, a postular a proyectos como Vivienda Primera, a realizar otras actividades. Por tanto, aquí la inclusión social tiene que ver con la intersectorialidad y también con la colaboración público-privada. Porque son programas de alto costo, de larga trayectoria, no pueden ser dispositivos de 2 meses, no, requerimos programas que sean de larga data para acompañar a las personas en situación de calle y efectivamente poder acompañarlo en este proceso. Y ya para ir un poco finalizando, le pregunto a Francisco, ¿cómo ve la reintegración? Recordando, dando más contexto, que hoy se entregaron frazadas. Durante un par de días se hizo un campeonato con personas en situación de calle, donde harta familia y gente del lugar llenó una cancha para poder apoyar, hubo premiación, todo esto liderado por la Cartera de Desarrollo Social. ¿Cree que iniciativas como esta igual ayudan a esta reintegración? Yo creo que es un arma de doble filo, Socia. Bien, porque, y algo lo comentaba Daniel al principio, es fácil caer en la lógica asistencial. Bien, donde de arriba hacia abajo finalmente se entregan ciertas condiciones. Pero otra cosa distinta es que esa persona que está en situación de calle en un mediano plazo pueda reintegrarse socialmente y que su descendencia, su familia pueda integrarse socialmente. Entonces, podemos quedarnos en la entrega frazada y la habilitación del albergue, pero eso no asegura que en el mediano plazo esa persona se integre. Y ese es el desafío de la política pública, porque efectivamente la política pública más de corto plazo es entregar las condiciones básicas de una frazada, de un techo. Pero una visión de largo plazo, que es lo que nosotros necesitamos hoy día como país, es que esa persona que está desintegrada se integre. Y ahí probablemente tenga un casillero vacío. A realizar actividades no es suficiente entonces, no es suficiente, y el peligro que puede haber es que nos quedemos solamente en eso. Y no veamos que esto es un tema de política pública y un tema de mediano o largo plazo. Y ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que quiera dar en esta jornada ya para las personas que lo están escuchando en sus casas? Sí, mira, solo quería añadir algo a tu pregunta anterior. Yo creo que sí, ese tipo de actividades cuando son públicas y también invitan a la prensa, permiten visibilizar la realidad de las personas en situación de calle. Además de ser un espacio para ello, pensado, digamos, yo creo que permite visibilizar. Así que en eso yo creo que siempre es necesario ir mostrando esta realidad y los nuevos rostros de pobreza. Y respecto al último mensaje, nosotros acabamos de terminar el mes de la solidaridad en el mes de agosto, y en el frontis del Hogar de Cristo que tenemos acá en la ciudad de Concepción tenemos una gigantografía con autorización de don Juan, una persona en situación de calle, que nos permitió sacar una fotografía de su realidad. Mostramos la realidad de un ruco, ¿ya? De acá de Concepción, cercano a la Vega Monumental, porque el mensaje que queremos dar es que en el país cambian muchas cosas, pero hay algunas cosas que permanecen. Y en eso sigue permaneciendo la pobreza extrema. Entonces ahí el llamado a la autoridad pública y también a la sociedad civil es que tenemos que trabajar en conjunto para cambiar las condiciones y dignificar la vida de las personas en situación de calle.
Muchas cosas que mejorar entonces en este aspecto. Muchas gracias por acompañarnos a los dos en esta edición de Mensaje Directo. Igual a todos nuestros televidentes que estuvieron parte de este programa. Que tengan todos un excelente día miércoles 28 de septiembre. Mensaje Directo.